Muy buenas, bienvenidos al 21º capítulo y penúltimo del año de Agile Ace Coffee, antes de la parada vacacional. Os prometimos que antes de la parada vacacional íbamos a tener un par de capítulos con invitados especiales y va a ser así, pero antes que nada, en este capítulo, como siempre, como no puede ser de otra manera, nos acompaña Jorge Muria desde Alicante. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas ganas tenía de que llegara este capítulo. Sois, qué bonito. Y es un placer para mí, porque además es un placer porque lo considero un gran amigo, un hermano. Está con nosotros Ángel Medinilla. ¿Qué tal, Ángel? Bienvenido. Bien, muchísimas gracias. Yo no te considero a ti un amigo, no sé de dónde te has sacado eso, ¿no? Son cosas tuyas, ¿eh? Podemos ahora dedicar los próximos 10 minutos a la relación que tenemos Ángel y yo. Bromas aparte también. Totalmente en serio, un placer estar aquí con vosotros y efectivamente, para mí el que me paso últimamente la vida de congreso en congreso. Esta semana estuve a principios de la semana en Serbia, acabo de hacer uno con Granada, tengo uno ayer por la tarde estaba en Colombia, entonces de repente esto para mí es muy distinto, me siento muy a gusto y espero que se note en el contenido. Estoy seguro, es que te conozco. Sí, seguro. Bueno, y el que os habla también, Fernando Sánchez, desde Barcelona. La cuestión es que estuvimos hablando, Jorge y yo, de qué podíamos hablar hoy. En vez de preguntar a la gente, Jorge me dijo, una cosa que no hemos tocado hasta ahora es el tema del management. Chan, 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 palabra chunga, pues chan, 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 el management y en el entorno de la agilidad, ¿no? Entonces, pusimos estas dos palabras juntas, allá el management, y dijimos, venga, va. Ángel, que es un puto crack que nos puede dar visión y que ha vivido un montón de cosas en su carrera, seguro que tiene cosas que contarnos alrededor de esto. Y a partir de aquí tenemos media horita, como siempre, para hablar del tema. De hecho, probablemente te acordarás que yo incluso tengo un libro escrito y publicado en Editorial Springer que se llama Agile Management, que luego no vende una leche porque Springer lo vende a 50 pavos el ejemplar. Eso fue un error garrafal. Lo siento si me está escuchando alguien de la editorial, pero a mí me hizo mucha ilusión que me publicara una editorial chula y resulta que Springer, su modelo de negocio es venderle paquetes de libros a las universidades y cosas así. Entonces, bueno, pues es un problemilla. Pero sí, tengo un libro que se llama Agile Management y sí, podemos hablar bastante de si es una palabra chunga, como tú has dicho, y yo intentaré defender que no necesariamente. Yo siempre meto un poco de cizaña, pero no, ya sé que no. Jorge, ¿qué ibas a comentar? Que a mí, el Agile Management, pensando sobre el término, no creo que sea tanto aquel manager que está en un entorno Agile, porque todos conocemos muchos managers que le ponen en un entorno Scrum, estamos en transformación, somos todos ágiles, pero sigue siendo la misma persona, ¿no? que era hace años. Yo creo que el manager Agile se distingue sobre todo porque él mismo sigue los valores del agilismo e intenta que los principios ágiles se vuelvan realidad. Más que su entorno está en él mismo. Ok. Sí, y efectivamente hay una parte que es de transformación personal y creo que sí también hay una parte que es, oye, lo que venías haciendo en entornos tradicionales, cómo venías trabajando y dónde tenías puesto la mayor parte del foco de tu trabajo, va a cambiar el día que nos movemos a una organización que empieza a funcionar de una manera más ágil. En el momento en que empezamos a promover determinadas prácticas que no son el agilismo en sí, pero que suelen ser habilitadoras del agilismo, ¿no? El tener equipos crossfuncionales, la autoorganización de esos equipos, el que de repente hayan personas que se encargan de gestionar la demanda de esos equipos, llámales product owner, llámales gestores de capacidad, product managers o lo que sea. El que aparezcan coaches de equipos, Scrum Masters o en el sabor que queráis, en el flavor de agilismo que queráis, que empiezan a decir, yo me encargo de motivar al equipo y de guiar su desarrollo y trabajar su colaboración. Entonces, hay managers que dicen, oye, pero si yo ya no le puedo decir a cada persona lo que tiene que hacer y si yo no soy el que le dice al equipo con qué se pone hoy y si resulta que hay una persona que es el que se está encargando de hacerles coaching y hacerles mentoring y hacerles developing, entonces, ¿yo qué hago? Y ahí viene ese momento, ¿no? Y claro, es un momento muy complicado porque, entre otras cosas, sobre todo cuando pienso en la capa de gerentes intermedios, que es la que realmente corta el bacalao, porque la de arriba del todo está en otras cosas, ¿no? Está en los accionistas y en los planes estratégicos, pero al final la cultura, los puntos de resonancia de la cultura suelen ser siempre los managers intermedios. Y si estos se sienten amenazados y de repente dicen, me estáis quitando contenido y me estáis quitando razón de ser y yo ya no puedo hacer lo que hago, es una causa de primera orden de fracaso
de la implementación de agilidad. O lo rechazarán o lo convertirán en algo descafeinado que sea lo mismo de antes, pero con otros nombres, ¿no? Ahí es donde viene esa iniciativa tan clásica en la que de repente le cambiamos a todos los managers el título y les ponemos líderes, ¿no? ¿Y qué es un líder? Entonces, de repente llaman a Manolo de almacén y dicen, Manolo, ya no eres el jefe de almacén, ahora eres el líder de almacén. Y Manolo dice, ¿qué es un líder de almacén? Y dice, no sé, Manolo, como un jefe pero con esteroides, como mucho más motivador y más guay, ¿no? Y dice, vale. Y Manolo sigue haciendo lo mismo que hacía ayer, pero ahora en la tarjeta pone líder de almacén, ¿no? Pues y con vaqueros, muy importante. Sí, sin corbata, ¿no? Nos quitamos las corbatas y llámosla a todos, efectivamente, sí. Bromas aparte, yo me acuerdo del momento en el que las consultoras grandes empezaron a quitar las corbatas y la razón, y esto es mi opinión al respecto, mi juicio al respecto, y puede que alguien me diga no es así, pero fue el decir, tío, si seguimos obligando a la gente a ponerse corbatas, la gente ya no quiere venir. Hubo un momento en el que las consultoras, y todos sabéis de quién estamos hablando, cambiaron el modelo y en vez de traer a tantos economistas y MBAs, empezaron a traer a muchos ingenieros informáticos, porque de repente consultoría era desarrollar software vía outsourcing, que dices tú, un momento, creo que me he perdido. Un consultor era una persona que te daba consejos sobre cómo lo he hecho y tal. De repente consultoría era tu outsourcing de software. Y de repente me quiero traer a un montón de desarrolladores de software que decían, oye, mira, si me vais a tener trabajando un sábado a las 5 de la mañana y encima me tengo que poner corbata, no voy. Y esas personas podían irse a otros sitios. Y ahí es donde de repente las consultoras tuvieron que empezar a decir, oye, vamos a empezar a cambiar las cosas y a relajar un poquito los ambientes, porque es que si no, estamos fuera. Y esto es algo de lo que también tiene que ver con el Agile Management, ¿no? Cómo estamos cambiando las culturas porque queremos atraer a un tipo de persona distinta que no era la que teníamos antes y de repente dices, tío, no puedes querer tener una empresa innovadora, distinta, ágil y seguir teniendo la misma caspa rancia que hemos tenido toda la vida en determinado tipo de organizaciones, ¿no? Toma ya, que sepas que Manolo, el del almacén, es algo que ya he citado yo aquí, porque es un ejemplo muy... Hombre, ese es uno de mis clásicos, junto con el horno de las magdalenas, los orcos a las puertas, el lector de códigos de barras, el autobús que va a Madrid... Dándote crédito, por supuesto, pero es algo que ya he citado. Sí. Oye, volviendo un poco antes, una cosa, un pensamiento que yo siempre tengo, tú decías, ¿no? Ese manager intermedio... Sí. Es clave en la transformación y una de las cosas que puedes sentir es sentirse atacado porque aparecen otra serie de personajes, de roles de la organización que están haciendo cosas que antes eran mías o que están haciendo cosas que influyen en lo que yo hacía. Y yo en particular siempre he pensado que lo que tiene que suceder es que, esos nuevos roles actúan como agente de un cambio, pero parte de esas cosas que están haciendo esos nuevos roles tienen que ser adquiridas por el manager, ¿no? O sea, esperar que el Agile Coach que ha aparecido con 200 personas en su ámbito ejecute algo de manera total es bastante de esperar. Entonces, ¿cómo se consigue eso? O sea, ¿y qué opinión tenéis en el sentido? Por lo que estoy queriendo decir es, hay una parte de ese cambio en el Agile Management que es que el manager también se convierta en un Agile Coach, que el manager también se convierta en... ¿Qué opináis de todo esto? Mira, yo personalmente, una de las cosas que creo que se ha entendido regular es este tema de que los managers tienen que ser coach de sus equipos y yo no estoy en absoluto de acuerdo. Una de las cosas que sí puede ser muy interesante es que adquieras habilidades de coaching, es decir, que tú como manager o como ser humano aprendas a escuchar y aprendas a no imponerle al otro tu opinión inmediatamente, sino a saber un poco más sobre la persona que tienes enfrente y aprendas a ayudar a la persona, acompañar a la persona que tienes enfrente a decir, oye, vamos a intentar ver si eres capaz de poner en claro qué es lo que quieres hacer, qué opciones tienes, cuál es la que prefieres y si le dices esta que sí, pues cuál le dices que no. Todo esto son habilidades de coaching. Ahora, que el jefe vaya a ser coaching de sus empleados, va a ser coach de sus empleados, esto va en contra de todos los códigos deontológicos de todas las escuelas de coaching serias que yo conozco. Es decir, una de las cosas clarísimas que hay en escuelas de coaching, y esto es también algo que se hereda de terapias y de otros sitios y de psicología, es tú no puedes tener una relación de poder con tu coachee. Es decir, tú no le puedes hacer coaching a una persona que depende material y físicamente de ti. Esto es una relación que está descompensada.
Por eso una de las cosas importantes es entender que un Scrum Master, un Agile Coach, si va a ser una especie de coach de equipo, no debería de ser el jefe de ese equipo y no debería ser alguien que tiene poder sobre el equipo. Hay muchos Scrum Masters en la fase mamá Scrum que dicen, es que a mí no me dan poder para imponerle al equipo lo que tiene que hacer. Es decir, ni es el objetivo. Es que en ese momento tú te conviertes en otro jefe más del equipo, lo que le faltaba al equipo. Más jefe, ¿no? No. Y otra de las cosas importantes que me ha pasado, y me voy ya a un caso práctico de transformación, una de las cosas que suelo acabar recomendando en muchas organizaciones es que los Scrum Masters pasen a depender de áreas que no sean la misma de las que les depende el equipo, ¿no? Una de las cosas que suele ocurrir es que como estamos transformando, cogemos un equipo de personas que pueden estar en el departamento de informáticas y de repente al que le vemos así como más espabiladillo y más buena persona, decimos, tú Scrum Master. Pero ese Scrum Master, su jefe, es el mismo que el jefe del resto del equipo. Entonces tú un día le quieres decir al jefe del equipo, oye, no, perdona, es que tú no puedes sacar a una persona del equipo y decir, tú deja lo que estás haciendo, ponte con aquello. Pero claro, se lo estás diciendo a tu jefe y tu jefe te dice, sí que puedo, claro que puedo, ¿ves cómo puedo? Y tú dices, bueno, sí, claro, y miras para abajo y te miras los pies. Entonces, una de las cosas que hemos hecho es decir, no, mira, a partir de mañana los Scrum Masters dependen del departamento de, por ejemplo, talento, personas, lo que tradicionalmente se ha llamado recursos humanos, que ahí yo soy parte de la cruzada por eliminar el término recursos humanos, que es un término bastante feo. Es horrible. Es bastante. Yo siempre lo que le digo a las empresas es si cuando llegáis a vuestra casa por las noches a vuestros hijos les decís hola recurso A, hola recurso B, entonces sí, le podéis llamar recursos humanos. Pero si no es así, dejad de llamarle recursos humanos a este tema, ¿no? Entonces, volviendo a lo del Agile Coach, si yo ya dependo de otro departamento, que es el departamento de personas, que debería de preocuparse de cosas como el desarrollo de las personas, la cultura, la comunicación, la colaboración, todo esto no es finanzas, ni es marketing, ni es tecnología. Todo esto es trabajo entre personas. Bueno, pues esto de nuevo, además, es darle un contenido nuevo y muy chulo y muy bonito al antiguo departamento de recursos humanos. Ustedes ya no son los de las nóminas, los despidos, los contratos y las vacaciones. Ustedes son el departamento que trabaja con las personas de la organización. Y de nuevo ahí también el jefe dice, pero es que entonces yo no hago coaching. No, tú no haces coaching. Entonces, ¿yo qué hago? Y es donde viene ese punto de hay algo que resolver, que es cuál es el rol del manager en una organización ágil y si es que existe y cuál es la labor del management en una organización ágil. Claro, y también habrá una serie de habilidades, ¿no? Ángel ha mencionado el tema de habilidades de coaching, de un poco empatía, tal, con su equipo. Entiendo que habrá más, que un manager tradicional, cuando empieza a plantearse, oye, pues voy a cambiar porque la empresa está cambiando, si no me cambio yo, o me voy o voy a estar a disgusto, habrá una serie de cosas que necesitará aprender o habilidades. Que correctísimo. Y además son habilidades que pueden ser muy distintas de las que han llevado a esa persona históricamente a su puesto como manager. Y hay veces que cuando una persona no está dispuesta a crecer y aprender nuevas habilidades, que siempre se puede, el que dice que yo ya estoy muy mayor para esto, eso es fixed mindset, no es ser mental cerrado. Bueno, pues tú mismo te estás haciendo una profecía autocumplida. Todo el mundo tiene capacidad para adaptarse, crecer, evolucionar. Ahora bien, a ti muchas veces, digo, es un caso muy general y nadie tiene por qué sentirse especialmente aludido. Y una de las cosas que ha pasado tradicionalmente es que hemos ascendido a personas que tenían capacidad de mando, ¿no? En lo que antes entendíamos como capacidad de liderazgo, que era un liderazgo muy militar siglo XX, ¿no? Haz lo que te digo o te meto una bala en la cabeza. Entonces decíamos, ese tiene que ser el jefe, este vale para jefe, porque es un tío que al que no obedece le pega 2 tiros. Y dices, vale, y eso es lo que te ha llevado como manager. Y ahora de repente te dicen que tú lo que tienes que hacer es desarrollar más líderes en la organización. Que tu misión, como decía Ishikawa, es que todo el mundo en la organización alcance su máximo potencial. Y no solamente te dicen eso, sino que te dicen que tienes que hacerlo de una manera no coercitiva, que tienes que hacerlo animando, motivando y haciendo que las personas se comprometan y que además en este trabajo tú tienes que colaborar con otros managers, que hasta ahora los managers eran muy estructura en estrella, ¿no? Yo soy el manager y le digo a la gente lo que tiene que hacer. Y luego con los otros managers lo que hago es competir por el presupuesto, por la atención del superjefe, por el turf, ¿no? Por mi territorio, mi terreno, te estás metiendo en mi terreno, te estás llevando a mi gente, ¿no? Estas frases que tanto me gustan cuando las escucho en los managers tradicionales, ¿no? Entonces, de repente te dicen, mira, has ascendido siendo el general Patton y ahora queremos que seas el Dalai Lama. Y dices tú, hostia, pues ahí hay Y no estoy diciendo que ese manager sea el Dalai Lama, pero por poner una metáfora de lo que te ha llevado hasta aquí, que era ser el general Patton, ya no te va a mantener aquí.
Y ahora fijaos una cosa importante, que es una de las razones por las que también muchas veces antagonizamos al management y fracasamos en nuestras transformaciones. Aquí, para mí, el que dio la clave fue Alistair Cockburn. Un día dijo, estamos hablando de ir al mercado y hacemos design thinking y lo primero que hacemos es empatizar con nuestro usuario y entender a nuestro usuario y comprender a nuestro usuario y amar a nuestro usuario. Y, sin embargo, cuando queremos hacer una transformación y venderle el agilismo a los managers, lo que decimos es que todos los managers tendrían que estar muertos. Manager bueno, manager muerto. ¡Muerte a los managers! ¡Viva el anarcosindicalismo de los teclados y la república independiente del socialismo ágil! ¿No? Y dices, hostia, qué buen discurso para convencer a los managers. Piensa una cosa, empatizando. Tienes una persona que tiene 50 años, 40 y muchos, 50 y pocos, que está en el nivel de gasto más elevado de su vida porque tiene a los niños de la universidad, la casa de la playa, el BMW, el Audi, el club de golf. Y eso es mucha pasta, ¿eh? Y que con 55 años, macho, eres esencialmente unemployable. Es decir, si te quedas en paro, tienes un problema muy grave. Y ahora de repente le dices a esta persona que tiene que soltar el control, que tiene que permitir el fallo frecuente y fallar mucho y celebrar el fallo. Y que él no le tiene que decir a la gente lo que tiene que hacer y que de repente lo que lleva haciendo 30 y tantos años de desarrollo profesional, que es ser el general Patton y darle a la gente con la fusta para mandarla al frente, de repente que eso ya no lo puede hacer, que lo que tiene que hacer es ser el osito de mimosín. Bueno, pues esta persona entra en pánico. Esta persona entra en pánico. No te va a comprar la agilidad en la vida, macho. Pero porque se la estamos vendiendo muy mal, además. Interesantísimo, ¿eh? Porque creo que todos podemos pensar en diferentes personas reales que puedan estar viviendo este tema, ¿eh? Es pura realidad. Entonces, para seguir con el discurso, ¿no? O sea, hemos empezado en ese choque de culturas, hemos seguido con el qué tendría que estar pasando, volvemos a otro momento de crisis, de choque, en que no hemos sabido vender a este perfil el que es de verdad un manager. ¿No? Esto me ha hecho pensar, además tú lo leíste, Ángel, que es el único libro que yo te he podido recomendar a ti y leerlo antes, que es el Million Dollar Coach de Bill Campbell. Brutal. El momento en que Bill Campbell coge a Sergey y a los dos que Larry Page y Sergey Brin, y le dicen, venid un momento conmigo. Y se van los desarrolladores y los desarrolladores dicen, queremos managers. Cuando Sergey Brin y Larry Page estaban diciendo, no, esto es lo que tú dices, el anarcosindicalismo de los teclados. Aquí el developer es el rey. Pero es que esto es un caso muy general que yo no encontré por todo el mundo de algo que explicamos muy bien en el refranero español, que es aquello de muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Como los managers funcionan muy mal, pues la solución es eliminar a los managers y tú dices, a ver, bonicos, estupendo, eliminamos a los managers y luego empiezan los desarrolladores. Oye, que como no hay managers, ¿quién hace las contrataciones? Y dices, no, pues tú, es que entonces no puedo programar y yo lo que quiero es programar. Y dices, no, pero ahora que no hay managers, tú tienes que hacer entrevistas de trabajo y dicen, uy, qué rollo, oye, y que no hay presupuestos, claro, es que nadie se ha sentado a aprobar unos presupuestos. ¿Y quién tiene que hacer los presupuestos? Y dices, pues vosotros. Ya, pero es que si me pongo a hacer presupuestos no puedo programar. Dices, ya, sí, pero es que alguien tiene que hacer los presupuestos. Y luego dices, oye, que tenemos que cambiar la cultura de la organización porque todos los técnicos son muy de mantener su conocimiento y tenemos que distribuirlo. Bueno, entonces vamos a hacer una campaña de comunicación. ¿Y esto quién lo va a hacer? No, pues tú. Y dices, hostia. Y de repente, oye, que tenemos que crear una nueva división en China y tenemos que ver cómo la organizamos y cómo la estructuramos. ¿Y quién va a decidir el organigrama? No, pues tú. Y de repente dicen los chavales, oye, me paso más tiempo haciendo planes de cómo vamos a desplegar un producto, haciendo roadmaps, diseñando capacidades, creando planes de capacitación. No me da tiempo a hacer mi trabajo. Y dices, ya, pero es que esto alguien lo tiene que hacer. Entonces dices, oye, ¿y si contratamos a alguien que haga esto? Y dices, ¡qué ideaca, macho! ¿Qué ideaca has tenido tan buena? ¿Cómo llamamos a esta persona? No, pues líder de todas las cosas que no sean programar. Perfecto, pues ya está. Magnífico, maravilloso. Pero es que yo creo que hay un montón de cosas que se tienen que hacer que además las personas que están en una célula ágil a un nivel trinchera, muchas veces es muy complicado que tengan la gran visión de la estructura organizativa, de la cultura, de cómo nos conectamos a mercado. Es una de las cosas, voy a hacer una pequeña derivada para hablar de una de las cosas que creo que se entendió mal en su momento de la figura del Product Owner, ¿no? Es decir, en entornos Scrum. Y siendo como es un podcast en el que estáis hablando pues de agilidad y cosas así, entiendo que no hay que explicar el tema de lo que es un Product Owner, ¿no? Pero el problema es que de repente en la guía del Scrum dice el Product Owner es la persona que tiene todo el producto en la cabeza. Digo, le va a explotar. Digo, le va a explotar
Digo, porque yo normalmente en cuanto un producto tiene un mínimo de complejidad y no ya uno como el vuestro, resulta que tú tienes que tener en la cabeza a tu cliente y tienes que entender quién es tu cliente, qué problema tiene, qué te está pidiendo, más cuando tienes distintos segmentos de clientes. Pero luego tienes que tener también en la cabeza a la alta dirección que te dice que quiero expandir la compañía, hacerla sobrevivir, hacerla rentable, que tenga una estrategia, fantástico. Pero es que luego tienes que tener en cuenta la competencia, que está sacando funcionalidades a las que quieres copiar. Ah, estupendo, sí. Pero luego también, de vez en cuando, te gustaría no solo copiar a la competencia, sino tener tú funcionalidades y cosas nuevas, por tanto, tienes que escuchar investigación y desarrollo. Pero es que luego tienes a los de tecnología que te dicen que la plataforma hay que evolucionarla y que hay calidad y no sé cuánto. Y luego tienes stakeholders, tienes al de marketing que te dice hay que meter analíticas y tienes al de legal que te dice hay que cumplir con toda la normativa de datos. Y luego los equipos te proponen cosas y tú de todo eso pues vas y decides cuál es la prioridad. Y siempre hago el chiste de que el product owner dice tengo una idea mejor, ¿por qué no me vuelo la cabeza? ¿O por qué no me hago el harakiri con una cuchara de postre? ¿De verdad una persona va a hacer todo eso? Y luego vas a escribir historias de usuario y priorizar un backlog y explicárselo al equipo y estar todos los días y ver el avance e ir a las... No da la vida, no te da una vida para hacer todo esto. Entonces, hay una parte que es product management, hay una gestión del producto que tiene que ver con todo este trabajo que está fuera de la compañía muchas veces para intentar entender, vale, pues por aquí vamos a ir hacia el producto. En su momento, cuando se publicó el modelo de Spotify, la gente se quedó mucho con la idea de los equipos en Spotify deciden lo que quieren hacer. No, ¿vale? Ir a hablar con gente de Spotify y que os expliquen cómo funciona. No es así, ¿vale? Hay un equipo de buscador que nos dice mañana, vamos a hacer, en vez de buscadores, buscaminas. Vamos a hacer un clon del buscaminas para el PC. No, mira, no pueden hacer eso. Hay una serie de prioridades, hay una serie de objetivos que se están marcando a nivel estrategia de compañía. Eso para mí es un management. De todas maneras, me estoy yendo un poquito del tema de la charla que era el Agile Management. Pero sí quería hacer el caso de que hay muchas más cosas que sacar la siguiente release, la siguiente feature, la siguiente user story a producción. Sí, además, has hablado de la fricción que hay en el management intermedio cuando se quiere implantar pues esta transformación. Pero también yo creo que existe la misma en los propios equipos. Cuando yo quiero programar, vale, es que ahora es un equipo multidisciplinar y aparte de programar, quizás vas a tener que probar, vas a tener que hablar a veces con el usuario, vas a tener que encargarte de las cosas de producción y lamentablemente todas estas cosas acaban en roles concretos porque el resto solo quieren programar. Sí. Y ahí el problema no es si estamos siendo ágiles o no y si se cumple lo que dice el libro o no, es que hay una pérdida de eficacia. Es decir, para mí, cuando todo un equipo discute qué estamos intentando hacer, se producen una serie de resultados muy superiores a los de un equipo en el que una persona dice, a mí no me conté, a mí simplemente decidme qué queréis que teste y yo no quiero saber para nada. Entonces, no tiene que ver con si esto es Scrum o no es Scrum, o si lo dice el agilismo o no lo dice el agilismo. Es un tema de, oye, cuando vemos equipos que funcionan muy bien, vemos equipos que, como todo un equipo, como toda una unidad, se preocupan de entender quién es nuestro usuario, qué problema tiene, cómo pensamos que vamos a solucionar ese problema, ¿no? Por simplificar mucho la cuestión. Entonces, ahí hay una primera labor que es que ya la tienes directamente en el Scrum Master o Agile Coach de ese equipo, que es explicarle a ese equipo la importancia de que su trabajo no es programar. Esto lo dice muy bien Fred Kaufman, que es un argentino que fue profesor, estudió en Harvard, fue profesor del MIT y luego ha sido miembro de los consejos de administración de LinkedIn, de Microsoft, de Google y tal. Y él tiene un libro que se llama Conscious Business, Negocio Consciente, y él ahí tiene un par de perlas brutales. Y una de ellas, él dice, tu trabajo no es tu trabajo, ¿no? Your job is not your job. Dice, tú le preguntas a un programador cuál es tu trabajo y te dicen programar. No, eso es lo que haces la mayor parte del día, pero ese no es tu trabajo. Tu trabajo es resolver el problema de una persona que hoy necesita, y vamos a ver el caso de Ubiquo, por ejemplo, hoy necesito un coche durante una hora y no me voy a comprar un coche para eso. Ese es tu trabajo, resolver ese problema. Y ahora, si para resolver ese problema hoy hay que programar, fenomenal, porque eso se te da muy bien. Pero hay veces que para resolver ese problema tienes que hablar con esa persona y explicarle, pero tú exactamente dónde vives y qué es lo que quieres. Y eso es parte de tu trabajo también. Entonces, una de las cosas que también tenemos que hacer es redefinir la manera en la que definimos los roles. A mí me gusta mucho el rol de team member. Y luego vemos, oye, ¿qué team member sabe de bases de datos y qué team member sabe de diseño gráfico? Y uno levanta la mano y dice, pues yo sé y puedo ayudar, fantástico. Pero tu rol es team member, no diseñador gráfico, porque en el momento en el que tu currículum dice responsable UX y le dices a esta persona, oye, ayúdame a darle al botoncito tú sigue dándole al botoncito mientras yo te diga, te dice, ¿pero eso es UX o no es UX? No, esto es que estoy testeando una base de datos. Ah, no, pero es que si no es de UX se me caen los dedos. Y ahí es donde empezamos a tener problemas y no entendemos, ¿no? Me vuelvo al tema de managers.
Hablábamos del manager intermedio. Una de las cosas típicas que ocurre en una organización que empieza a crear equipos cross-funcionales es que tú tenías un director de diseño gráfico, experiencia de usuario, un director de programación, un director de calidad, un director de infraestructura. Y ahora empiezas a crear equipos y en cada equipo tienes personas de diseño, de programación, de testing y de infraestructura. Y entonces uno de estos siempre te viene y te dice, es que te estás llevando a mi gente. Ya os dije que la de mi gente es una que siempre me pone muy tierno, ¿no? Digo, ¿cómo tu gente? Sí, te estás llevando a mis arquitectos y a mi gente de infraestructuras y la estás metiendo en equipos Scrum y te los estás llevando. Digo, pero no son tu gente. Sí, es mi gente. Digo, ¿los pagas tú? ¿De una herencia que has recibido de la que los demás no sabemos nada? ¿O los paga Ubiquo? Dice, no, los paga Ubiquo. Pues entonces no son tuyos. Entonces te los han prestado y tal como te los prestaron, te los desprestamos. Y claro, ahí es donde esa persona de repente dice, pues es que yo antes tenía aquí a 8 personas de infraestructura y yo era el infrastructure masca to the building con la corona de infraestructura y el cetro de infraestructura y ahora llego todos los días con la corona y el cetro y no hay nadie. ¿Y ahora qué hago? Y ese vacío, ese horror vacuo y ese horror al vacío, lo que provoca es miedo y es porque es pérdida. Y ese miedo lo que provoca es violencia. Esa persona va a estar en contra del agilismo. A menos que le des un papel a esa persona y no solamente por tenerla empleada, porque si hay alguien que sobra, oye, chico, esto no es una ONG de recoger gatitos abandonados, pero es que hay mucho trabajo que hacer. Es que una de las cosas que ocurre es que cuando yo tengo a 8 técnicos de infraestructura en 8 equipos, la infraestructura se empieza a deteriorar. Porque cada uno empieza a tirar por un lado. Entonces, yo necesito una persona que tenga directrices de cómo hacer la infraestructura, que sea un habilitador y que luego vaya haciendo que estas personas vayan siendo cada vez más independientes y puedan tirar dentro de los parámetros que hemos definido para trabajar la infraestructura en esta organización. Pero es que luego hay que contratar a personas de infraestructura y ahí yo, que soy el que más sabe de esto, a lo mejor puedo ayudar en esto. Y luego hay decisiones que tenemos que tomar a nivel producto, que se está decidiendo, saquemos esto, y sería bueno tener a alguien de infraestructura en esas decisiones para decir, un momento, ¿os estáis dando cuenta que eso que estáis diciendo no escala con la infraestructura que tenemos ahora mismo y que habría que invertir en migrarnos al cloud, tal? ¿Y eso lo está haciendo hoy el director de infraestructura? No. ¿Por qué? Porque está muy ocupado con sus minions diciéndole a cada uno lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Entonces, para mí, el movimiento Agile Management es, te vamos a liberar de un montón de cosas diarias que vamos a delegar en los equipos para que tú puedas dedicarte a cosas que tienen muchísimo más impacto. Es decir, tú vas a tener una voz en el desarrollo del producto, tú vas a tener una voz en cómo se lleva toda la infraestructura a nivel compañía, en a quién contratamos, en cómo colaboramos las personas de desarrollo, testing. Y ese es tu trabajo ahora. Mover la organización, no mover a cada una de las personas solamente dentro del grupito que te toca a ti. Brutal. O sea, me encanta que lleguemos a este momento del tiempo, porque nos estamos acercando ya al final. Sí, lo que pasa es que yo venía hoy aquí a reírme y al final acabo haciendo un speech libertario revolucionario de defensa del Agile Management. Macho, me habéis liado. Yo pensé que esto era de risas prenavideñas. Yo es que te conozco, yo sé dónde pincharte. No, muchísimas gracias, porque es que además me encanta la conclusión, me encanta ese momento de ahora es cuando todo encaja, cuando todo ese conflicto que llevamos media hora hablando de él, ahora de repente encaja y llegamos a esa conclusión de, no, chico, que eres muy importante en esta organización. Eres sí. Cornerstone. Lo que pasa es que no estás haciendo lo adecuado. Aquí hay un riesgo, verás tú. Yo creo de verdad, y esto es totalmente honesto, que es una oportunidad muy buena para todos los que son middle managers porque llega un momento en el que te dan ganas de confrontarlo y decir, mira, aquí pueden pasar 2 cosas. La primera es que la organización se transforme a una manera ágil y tú decidas que no, y entonces llega un momento en el que tú te conviertes en un quiste organizativo, te conviertes en una persona que no encaja con la cultura en la que estás y entonces vas a estar en riesgo de perder tu empleo. Pero es que la otra que puede pasar es que no nos movamos a una organización ágil y entonces la que se convierte en un quiste en el mercado es la organización completa. Y corremos el riesgo de que la organización completa se vaya a hacer puñetas y pierdas tu empleo. Entonces, estos son los riesgos. El agilismo no es un capricho de moda de ahora, es que la manera que estamos viendo de adaptarnos a cosas como lo que nos ha pasado este año es, señores, pues hay que adaptarse rápidamente y trabajar rápidamente y para trabajar rápido necesito que los equipos de primera línea tengan mucha capacidad de autonomía y de decisión y de empoderamiento. Y por eso estamos yendo al agilismo. No porque haya un dictamen de mercado de los agilistas clásicos, ¿no? Entonces, creo honestamente que para una persona que tiene 30, 40, 50 años, adaptarse a trabajar en empresas ágiles, bien en esta o bien en la siguiente en la que vayas a estar, te da muchas más oportunidades de seguir empleado que realmente si te enquistas en que tú quieres seguir siendo General Patton, pues te tendrás que buscar algún sitio donde puedas seguir haciendo esto. Y de verdad, cuando vendo lo de la oportunidad, no me gustaría sonar como estas personas que nos dicen que esto de la pandemia y el COVID es una oportunidad maravillosa,
que dices, vete a hacer puñetas, coma mierda, hijo de puta, algo dicen en Latinoamérica. Oportunidad maravillosa, la madre que os parió. No, de verdad, creo sinceramente que en la transición a agilidad, que es muy difícil para un manager que lleva toda su vida haciendo las cosas así, es una oportunidad tremenda. Siempre ha sido más fácil dar un golpe encima de la mesa y chillarle a tus hijos, que entonces inmediatamente obedecen, que realmente educar a unos hijos que tomen las decisiones correctas por sí mismos. Es mucho más difícil, también es mucho más poderoso y también es una manera de educar mejores seres humanos. Me quedaría en todo lo alto, tres o cuatro horas más, pero la verdad es que... Pero lo hemos dejado ahí en todo lo alto, eso te iba a decir, es el momento bueno de cortar. Es momentazo bueno para, desde ya y antes que nada, agradecerte, Ángel, el ratito con nosotros y esto luego lo distribuimos para que nuestros compañeros lo escuchen. Conozco gente que ha estado un fin de poniéndose al día y escuchando a Jorge y a mí, sobre todo, non-stop durante horas. Jorge, que nos lo decía la semana pasada. Sí, como si fuera la serie de Netflix. Maratón. Binge watching. Sí, que dices, hostia, te puedo recomendar 50 cosas mejores que hacer que escucharme a mí sin parar durante un fin de semana. Déjalos. Bueno, cada uno con sus vicios. Sí, cada uno, eso iba a decir, que cada uno se toca como quiere. Aparte de esto, acabamos aquí ya. Muchísimas gracias por escucharnos a todos. Volveremos la semana que viene con Fede Casabianca y después de eso ya nos despediremos por el año. Muchísimas gracias, Jorge, por el ratito. Un verdadero placer, como siempre. Muchas gracias de nuevo, Ángel. Un placer, absoluto. Y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Hasta luego.